Hoy vamos a estar hablando acerca de un atributo o un título que aparece mucho en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y es que a Dios se le describe como el Dios de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Para introducirnos a ese atributo vamos a mirar Salmos capítulo 80. Salmos capítulo 80, vemos que en todo el capítulo 80 se repite en varias oportunidades que Dios es el Dios de los ejércitos. Vamos a leer Salmos capítulo 80, versículos del 4 al 7 y comenzamos el tiempo con oración. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por concedernos hoy la oportunidad de estar reunidos, Señor, aquí en tu iglesia, para abrir tu palabra, Señor, para poder ser edificados con ella, Señor. Gracias porque hoy nos permite recordar y meditar, Señor, en el hecho de que tú eres el Dios de los ejércitos, que tú eres a quien debemos acudir en medio de la angustia, en medio del dolor, de la aflicción que puede llegar a nuestras almas. Padre, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a ser asombrados por este aspecto de tu carácter y ayúdanos también, Señor, a poder vivir una vida en consecuencia, una vida en la que reconocemos que solos no podemos, que reconocemos que no podemos pelear la batalla cristiana en nuestras propias fuerzas, sino que necesitamos continuamente, Señor, de tu gracia y de tu favor en nuestras vidas, Padre. Señor, oramos para que tú nos ayudes en esta noche, que tu Espíritu Santo sea trayendo luz a nuestros corazones y llevándonos, Señor, a poner por obra lo que estudiemos en esta noche. Padre, oramos cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces Salmos capítulo 80 nos está hablando ahí en dos oportunidades. De hecho, más adelante en el versículo 14 también aparece el mismo título de Dios de los ejércitos. Y es interesante porque cuando uno va al Antiguo Testamento, uno mira la historia del pueblo de Israel, uno se da cuenta que había muchas guerras. O sea, Israel casi que a cada rato estaba agarrado con otras naciones. Y hay mucha gente que en medio de ese contexto dice, pero ¿cómo así de que Dios está metido en guerras? Que Dios está metido en todo esto. Y una pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿por qué si Dios prohíbe dentro de los 10 mandamientos matar, por qué se presenta a sí mismo como el Dios de los ejércitos? Uno de los mandamientos en el Decálogo es, no matarás. Pero Dios dice, yo soy el Dios de los ejércitos. ¿Qué hace un ejército? Mata, ¿cierto? Y muchas veces vemos al pueblo de Israel, por orden de Dios, matando. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se contradijo el Señor? ¿Por qué creen que eso sucede? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí, hermano? Sí. Pues en sí no es como matar, es más bien establecer el orden. Pues en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Uh-huh. Y Dios de eso que estaba desordenado, o el desorden, formó el orden. ¿Sí? Y entonces es más o menos el Dios de los ejércitos, es lo mismo. No es como entrar a matar, como dijo una vez una senadora. Es simplemente establecer el orden, y en ocasiones para establecer el orden necesita asuntos como estos. Sí, bueno, es interesante porque cuando uno busca la palabra no matarás en el idioma original, la palabra se refiere puntualmente a no asesinar. Y hay una diferencia entre asesinar y matar. Asesinar es un acto ilegítimo. Cuando alguien le quita la vida a otra persona de forma ilegítima, pues comete un asesinato. Pero matar es simplemente el acto de quitar la vida.
Entonces, en el decálogo lo que el Señor está prohibiendo es no asesinarás. O sea, no vas a matar a alguien de forma ilegítima, pero hay formas legítimas de matar. Por ejemplo, el Señor estableció en el libro de Éxodo la defensa propia. Si alguien quiere quitarme la vida, yo podría defenderme y como parte de un acto de defensa propia puede resultar en quitarle la vida a la otra persona. No es algo premeditado y cuando es un asesinato sí es pecaminoso precisamente porque la gente premedita, voy a planificar cómo quitarle la vida, pero cuando es un acto, digamos, de defensa propia, el Señor establece dentro de su palabra que es permitido. Cuando alguien, por ejemplo, derramaba sangre, dice en Génesis que debería pagar con su sangre. O sea, cuando alguien mata, podría legítimamente ser asesinado o podría perder la vida, ¿sí, hermano? Pues la principal explicación, y de hecho es una queja de muchos ateos y de mucha gente contraria a la palabra de Dios, ¿no? Dicen, pero ¿por qué Dios, siendo bueno, por qué Dios permite el mal? Cuando Dios hace un genocidio, realmente Dios está acabando el mal hasta cierto punto. Esas personas que mueren en el genocidio eran pecadoras. Y a veces nos cuesta de pronto pensar en eso como así, de que Dios mandó a matar una población entera y a veces dice que no dejen vivos ni a las mujeres ni a los hijos. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, lo primero que dijo fue que no se emparentaran con otros pueblos, ¿sí? Pero si empieza uno a mirar la historia, todo el Antiguo Testamento, figúrese que se emparentaron. ¿Cuál fue el problema en cierta forma de esto? Que si yo voy a tomar la tierra y después voy a aparentar o voy a tomar mujeres para mí, ellas van a tener hijos. Entonces ellos más adelante van a resultar siendo los reyes y ellos mismos fueron los que tomaron después a Israel. Entonces Dios por eso les decía que mataran absolutamente todo, pero Israel no hacía caso. Entonces, ¿qué pasaba? Cogía a las mujeres y cogía a algunos niños y esos mismos niños iban creciendo y obviamente ellos mismos eran los que después los hicieron esclavos. Sí, ¿verdad que? El resto del mundo eran malos y merecían realmente ese castigo. O sea, Noé, dice la palabra, que halló gracia. No es que Noé fuese superior a los que murieron en el diluvio. Noé recibió la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios transforma al ser humano y lo convierte de una persona mala en una persona que ahora vive luchando con esa maldad, pero vive justificado por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Cuando nosotros miramos, de hecho, si alguien pudiera de alguna manera ir a esa época y ver lo que hacían esas personas, hermanos, eran pecados horribles, eran cosas abominables, personas que pasaban a sus hijos por el fuego, era algo aberrante, eran personas muy sangrientas, muy crueles, y realmente cuando Dios establece un genocidio para esos enemigos de Israel, realmente el Señor lo que está haciendo hasta cierto punto es purificar un poco la tierra de tanta maldad. Entonces, la gente que se queja y dice, pero ¿por qué Dios hizo eso? Pues realmente hay que ver que Dios, como un ser bueno, como un Dios santo, pues en ocasiones tiene que destruir también la maldad. Además, Dios tiene un panorama que nosotros no tenemos. Dios conoce el futuro y Dios conoce todas las posibilidades. Si Dios sabe de antemano que esas personas tienen un corazón endurecido y que no le van a recibir a Él, mejor destruirlos y acabar de alguna manera con esa maldad en ese instante, ¿cierto? Entonces debemos comprender siempre a la luz de la palabra del Señor que la paga del pecado realmente es muerte. Y a veces nos cuesta porque de alguna manera estamos acostumbrados a la gracia de Dios y nos gusta de pronto cuando se habla más de la misericordia, del amor, de la bondad de Dios. Pero en últimas, Dios es justo. Y las personas que murieron en los genocidios realmente merecían eso. Porque eran personas que estaban viviendo en contra de Dios y que Él sabía probablemente que no se habrían de arrepentir. Eso también es interesante. Puede ser algo preventivo en el sentido de que lo que decía el hermano, si esos niños crecen y realmente crecen en hogares impíos donde sus padres no les están enseñando el temor al Señor,
pues probablemente iban a seguir el camino de la maldad, ¿no? Entonces puede ser que el Señor, por medio del genocidio, de hecho esté previniendo un mal peor en el futuro. O también hay pues diversas posiciones respecto a la salvación como tal de los niños. Algunos entienden que tal vez los niños sí son salvos. O sea, los niños son salvos obviamente por gracia, a través de Cristo Jesús. Hay algunos textos que parecen indicar eso. Por ejemplo, cuando David perdió al primer hijo que tuvo con Betsabé, él estaba orando, él estaba ayunando y él dice unas palabras ahí. Él dice: ahora entiendo que yo voy a él, mas él no viene a mí. Entonces algunos entienden que eso quiere decir que David reconoce que ese hijo no nacido de Betsabé pues fue salvo, ¿sí? Porque él dice: yo voy a él, o sea, me voy a encontrar con él. Y las palabras también famosas de Jesús cuando los niños querían acercarse, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces algunos entienden, basado en esos textos, que pues los niños pues reciben la salvación por gracia. Sí, pues Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Porque los discípulos tal vez estaban pensando: no, estos niños están estorbando la predicación, nos están interrumpiendo, no nos dejan poner cuidado. Pero Jesús les dice: no, tranquilos, déjenlos que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si esa es la interpretación, pues al hacer un genocidio, antes el Señor está teniendo misericordia porque estaría salvando a los niños antes de que ellos mismos se pierdan luego por su propio pecado, ¿no? Entonces, sea cual sea el caso, lo importante que vemos siempre en la Escritura es que Dios tiene un panorama más amplio que el de nosotros. Nosotros juzgamos de manera temporal. Pensamos: esto que Dios hizo en este corto periodo de tiempo me pareció malo, pero Dios ve todo, desde el principio hasta el fin. Dios sabe si esas personas realmente no se iban a arrepentir en el futuro y puede tomar la decisión de simplemente acabar con sus vidas en ese instante. Pero bueno, sea cual sea el caso, lo que vemos en la palabra es que el Dios se muestra como el Dios de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es el propósito principal por el que se organizan ejércitos en las naciones del mundo? Para conquistar otros países, ¿cierto? ¿Qué propósito tiene el ejército colombiano? Establecer orden. También para defender, ¿no? La soberanía. Si alguien viene a atacar a la nación o a invadirnos, pues el ejército, digamos que es el primero en levantarse y en hacerle frente. Entonces el ejército tiene una labor de defensa, como también tiene una labor de ataque, ¿cierto? En las diferentes naciones vemos que se establecen ejércitos, y en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Antiguo Testamento especialmente, vemos que Israel pues continuamente entraba en batallas, en guerras con otras naciones, y Dios se les presenta a su pueblo, el pueblo de Israel, como el Dios de los ejércitos. El Señor les está llevando, ¿sí? Hay un texto bíblico donde el padre de familia, si su hijo era desobediente y tenía más hijos en su familia, él mismo lo llevaba a las plazas para que lo apedrearan. La idea no es que yo no ame a mi hijo, sino todo lo contrario. Él lo ponía como escarnio público para que los demás hijos se dieran cuenta de que no cometieran el mismo error, porque si no ellos iban a también hacer de la misma manera. O sea, la idea en sí, como una vez me preguntó, pero ¿cómo un Dios va a matar? De hecho, las leyes de los Estados Unidos pueden en algunas, no, ya no, pero en algunas partes pueden matar a las personas, y no es la palabra así. Si usted lo habla así, pues sí, son unos asesinos. Bueno, pero es que los que están ahí no son angelitos. Hay unas leyes, y si usted altera las leyes, pues ¿qué sucede? Paga consecuencias. No matarás. Pues usted no lo haga. No hay que violar a los niños. Pues no lo hagas. O sea, la idea es que no violen las leyes para que no lleguen hasta allá. O sea, la idea no es matar a las personas, sino que esto sirva como para que la gente mire, que reprima más bien el pecado, más no lo quita, simplemente es como para sostenerlos tantico. Entonces era como eso, el padre de familia ponía a sus hijos en las plazas para que lo golpearan o para que lo apedrearan, en algunos casos los mataran, pero los hermanos se están dando cuenta qué es lo que está sucediendo ahí, y yo creo que no le quedarán como ganas de
de hacerlo, ¿verdad? Sí, de hecho dice en Romanos 13 que el servidor no en vano lleva su espada, ¿no? Entonces, a veces el gobierno civil puede ejercer un tipo de disciplina de esa manera, ¿sí? Bueno, principalmente un niño malo solo puede ir al cielo si se arrepiente, si cree en Cristo. Si él sigue en su pecado y en su maldad, terminará también en el infierno, porque es lo que justamente merece. Eso no es que Dios sea malo, que Dios le esté dando un pago excesivo por lo que hizo, no. Lo que justamente merece es eso, porque ha pecado en contra de Dios, ¿sí? Entonces, todos los niños, aún la posición que habla de que los niños son salvos por gracia. Son salvos por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre Jesús es el único camino de salvación, ¿sí? Entonces, lo importante para un niño malo es que se arrepienta y que busque a Cristo como Salvador, ¿sí? Para que pueda entrar al cielo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales enemigos y las armas de un cristiano para pelear la guerra espiritual? Es interesante porque no solamente hay guerras en conflictos bélicos como los que vemos en Israel, sino que la Biblia también nos habla de que hay una guerra espiritual. O sea, hay una guerra que no es tangible, una guerra que aunque no la podamos tal vez percibir con nuestros sentidos, está ahí. Y esa guerra espiritual es una guerra en la que todos los cristianos estamos involucrados. Pero ¿cómo pelea un cristiano? ¿Con espada, con pistolas? Con oración, ¿cierto? ¿Cuáles serían las armas? ¿Cuáles serían los enemigos en esa guerra, por ejemplo? ¿Cómo? La carne, ¿cierto? Es el principal enemigo, Satanás, ¿ok? El mundo también, el sistema en el que estamos, contrario a Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra podemos notar que Dios formó todas las cosas y parte de lo que Dios formó fue un ejército celestial. Miremos Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9 en el versículo 6. Miremos qué dice ahí la palabra del Señor. Nehemías capítulo 9 versículo 6. Si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos desde los cielos te adoran. Amén. Es interesante, ¿no? Los ejércitos de los cielos, dice el pasaje. O sea, Dios mismo ha formado dentro de sus ángeles, dentro de su creación celestial, Dios ha formado seres que tienen cierto orden. Obviamente un ejército es una organización. Por eso vemos que la Biblia habla, en ciertos puntos habla de querubines, habla de arcángeles, habla de ángeles, ¿cierto? Entonces, esos ejércitos de los cielos adoran a Dios. O sea, reconocen quién es el capitán, reconocen quién es el que los gobierna, ¿sí? ¿Qué es un arcángel? Un arcángel es un ángel que tiene un rango, digamos, mayor dentro del ejército celestial, ¿vale? Sería como un comandante o no sé bien el tema de los rangos acá en la tierra, pero sería alguien que tiene como un cargo un poco superior al soldado raso, ¿sí? Entonces, bueno, eso es interesante porque vemos a lo largo de la escritura y un caso puntual lo vemos ahí en Josué. Vamos a buscar ese pasaje porque vemos que el Señor se revela. En ciertas oportunidades en la escritura vemos lo que se conoce como cristofanías o teofanías, que vemos que Dios se aparece en forma de un ángel y vemos que recibe adoración. Una forma de distinguir precisamente cuando se trata de un ángel o cuando se trata de Dios mismo apareciéndose para su creación es precisamente que los ángeles no reciben adoración. Los ángeles, cuando el hombre intenta adorarlo, dicen no, levántate, y no permiten ser adorados. Mientras que cuando es Dios el que se está revelando, vemos que recibe la adoración. Y un caso de eso fue en Josué, y es interesante porque esto fue previo a la famosa caída de los muros de Jericó. Miremos Josué capítulo 5 para ver cómo se les presenta Cristo a Josué en este momento para llevarle a reconocer
que Él es el Dios de los ejércitos, que Él es el que gobierna. Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Es interesante, ¿no? Vemos que él recibió la adoración y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, aquí vemos que Dios mismo se le está apareciendo a Josué. Y eso es algo muy interesante, porque el príncipe de los ejércitos es el Señor, es Jehová. Y ahora, ¿recuerdan cómo cayeron los muros de Jericó? Ok, y eso es interesante, porque Él no, digamos, les dio la victoria por medio de espada, por medio de un grupo numeroso de personas, de la forma más inusual, de hecho, a través de un grito, cayeron los muros. Y eso, hasta cierto punto, es una forma de mostrarles a ellos que su confianza no debe estar puesta en las armas, su confianza no debe estar puesta en lo numeroso que es su ejército, su confianza debe estar puesta en el Señor, en Jehová, en el Dios de los ejércitos, porque Él tiene el poder para darnos la victoria aún de formas inesperadas, incluso impensadas. ¿Quién pensaría que con un grito se van a caer unos muros? Pero es precisamente el Señor de los ejércitos el que les estaba dirigiendo y dando la estrategia para que así funcionara. Tenemos que reconocer también, hermanos, que más allá de las guerras físicas, hay una guerra espiritual, hay una guerra que se vive a nivel espiritual, a nivel de los pensamientos. Y es evidente también que los principios de la palabra de Dios están en guerra con los rudimentos de este mundo caído. En este mundo vemos que hay ideologías totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Vemos que hay personas que están enseñando o afirmando cosas que van en vía totalmente opuesta a lo que el Señor ha revelado. Entonces hay un conflicto ahí de ideas, hay un conflicto entre la verdad de Dios y las mentiras de los hombres. Entonces es importante que nosotros como cristianos, en medio de este conflicto ideológico, por así decirlo, podamos prepararnos y desarrollar una mentalidad de soldados, porque estamos en una guerra ideológica, si queremos verlo así. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4, vemos el consejo que el apóstol Pablo le da a su discípulo en la fe, a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 4. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Es interesante porque ahí podemos ver algunos aspectos de cómo lucha un soldado o qué tiene que vivir un soldado. Lo primero es sufre. Sufre penalidades. Un soldado sufre. Imagínense, hay un sufrimiento emocional y hay un sufrimiento también físico de desgaste. O sea, el soldado todo el tiempo, un soldado que está en guerra, de hecho dicen que los niveles de estrés más altos que puede enfrentar una persona se viven en medio de una guerra. Porque todo el tiempo el soldado tiene que estar alerta. Una persona que tiene un trabajo secular trabaja 8 horas y se va para la casa y digamos que descansa. El soldado 24/7. El soldado no se puede descuidar ni un minuto. Si se descuida un minuto, lo pueden matar, ¿cierto? Puede poner en riesgo también a su comando, a su grupo de compañeros de milicia, o incluso puede poner en riesgo a toda la nación. ¿Se imaginan cómo están en estos momentos los soldados de Rusia y Ucrania? ¿Ustedes creen que han dormido bien?
Ellos están probablemente con niveles de estrés muy altos y están sufriendo no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también le ayuda a entender algo. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, un soldado realmente hasta abandona muchas veces su familia por ir a defender a la nación. Un soldado se olvida, digamos, de los afanes de este mundo y se enfoca en agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos hemos sido llamados a ser soldados de Jesucristo. Y vamos a sufrir, y vivimos en un mundo donde el ataque es cada vez más fuerte. Yo creo que es cuestión de tiempo para que haya un aumento en la persecución para la iglesia, para los creyentes, pero en ese contexto podemos precisamente vivir para aquel que nos tomó por soldado. Podemos estar concentrados en la lucha espiritual que tenemos y pelearla precisamente de la mano del Señor. Busquemos 2 Corintios capítulo 10 para ver cuáles son las armas del cristiano. ¿Cómo se pelea esta guerra ideológica? Si es una pelea que vamos a librar con medios físicos o es una pelea que vamos a librar con medios espirituales. Miremos 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 6. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos a toda altivez derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Hasta ahí? Amén. Es interesante, ¿no? Porque nos lleva a recordar que las armas de esta guerra no son carnales. No se trata de pelear a los puños. Se trata principalmente del entendimiento, de las ideas, de la verdad de Dios versus las mentiras de los hombres. Dice ahí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estamos en esa guerra. Cuando una feminista dice: yo creo que la mujer es superior al hombre, o yo creo que la mujer puede decidir sobre su propio cuerpo, ¿cómo contrarrestamos eso? Con la palabra de Dios. Es que no es su cuerpo. Es que la Biblia dice que el embrión es formado por Él. Él observa desde el principio, desde la concepción, la vida humana. Entonces podemos librar esa batalla no en las fuerzas humanas, no en la carne, sino precisamente llenos de la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Es que yo creo que hablar con un feminista y exponerle la Biblia no da, porque no creen en la Biblia, Sí. no creen en Dios. Creo que más bien hace la oración que explicarle la Biblia. Sí, es importante siempre que todas esas conversaciones giren en torno a llevar a las personas al Evangelio. Digamos que debe ser como el propósito principal. Uno puede tener un debate acerca del aborto, o puede tener un debate acerca de la ideología de género, pero en últimas, si esa persona se convence de que el aborto está mal, o se convence de que la ideología de género no tiene fundamento científico, eso no lo va a salvar. O sea, es importante siempre que la conversación gire en llevar a las personas desde el punto donde se encuentran al Evangelio. Porque lo que queremos es precisamente que puedan ser salvos. Y cuando esa persona reconoce el Evangelio, evidentemente por la obra del Espíritu Santo, empieza a disipar todas las tinieblas que hay. Es que realmente la cuestión es esa. Porque, por ejemplo, yo en días pasados tuve la oportunidad de hablar con una muchacha que es feminista. Entonces hablaba de que el cuerpo, de que las mujeres son lo que son porque es por culpa de los hombres. Sí. Entonces le comenté, por ejemplo, lo que está opinando el Papa Francisco, de que habla que como de como hacerle la vida más llevadera a los homosexuales, ¿no? Dice, bueno, sí, suena bonito, pero acá y allá. Entonces... Sí, no, obviamente es difícil y hay que entender que el mundo como tal está en tinieblas y ellos
rechazan muchas veces la luz de Cristo, pero nuestra tarea es exponer las verdades, ¿sí? Por ejemplo, una vez con mi papá vimos un video de Facebook en donde un doctor islámico dijo que Jesús no es Dios, sino un mensajero de Dios. Ujú. Sí, y ahí es donde podemos usar la palabra de Dios para precisamente mostrarles que Jesús mismo dijo ser Dios. O sea, no podemos ver a Jesús simplemente como un maestro o como un mensajero, porque de hecho si es un buen maestro no puede ser un mentiroso. Y él mismo dijo que él era Dios. Entonces, Creo que hay un versículo en donde Jesús dice que él y yo son uno. ajá, yo y el Padre uno somos. Entonces, claro, es importante en medio de toda esta guerra ideológica, por así decirlo, que nos preparemos, porque vamos a tener cada vez más que dar respuesta ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí, hermano? Yo quisiera compartir un poquito con lo que dice William. Sucede que la palabra, hay gente que no quiere que le abran la Biblia, pero siempre que tú vas y dices la verdad, indirectamente estás hablando de la Biblia, como lo que le estabas diciendo tú. Por ejemplo, el Señor dice varón y hembra. ¿Qué dice la ciencia y la biología? Varón y hembra. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que en última llevarlas al Evangelio, pero si tú no quieren que le abran la Biblia, tú le puedes hablar la Biblia sin abrírsela. ¿Me explico? Entonces, porque todas esas ideologías son contradictorias, ¿sí? Ese humanismo que solo piensa en amate a ti mismo, y lo que termina siendo la persona es siendo egocéntrica y repudiando y creyéndose más que los demás. Eso es contradictorio. Entonces, por eso va en contra de la Biblia. Entonces uno lo agarra por el argumento lógico de las cosas que son verdad, y le estoy hablando de la Biblia. Luego al final dice, ¿sabes dónde dice eso? Acá. ¿Sabes de qué estábamos hablando, señorita? Mira, acá lo dice. Entonces, pues a mí me ha pasado así. Sí. Cuando uno habla con personas así que no creen en la Biblia y no creen en Dios ni en nada de estas cosas, pues yo creo que es muy bueno evitar caer en debates intelectuales, ¿sí? Porque cuando hay un debate acerca de algo intelectual, siempre la persona va a tratar de defenderse porque ella quiere tener la razón siempre. Así se le demuestre la verdad y se le muestren evidencias, siempre sobresale el ego y la persona es muy difícil que reconozca que está equivocada. Entonces eso es lo que hay que evitar caer en esas discusiones o debates intelectuales. Hay que aprender a apuntar siempre al corazón, ¿cómo es que se llama esto? A la conciencia, ¿sí? Siempre hay que apuntar allá, a la conciencia. Sí, eso es importante, ¿no? De alguna manera no necesariamente implica como citar capítulo, versículo o algo así, pero sí llevar a las personas al Evangelio. Esa es la principal como necesidad, porque tampoco somos moralizantes, ¿no? No se trata simplemente de pórtense bien, no aborten, reconozcan que son hombre y mujer nada más, porque eso en últimas tampoco salva a nadie. O sea, realmente más que moralistas somos evangelistas, o sea, predicamos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces pedirle al Señor la sabiduría para siempre encaminar como esas conversaciones a exponer el Evangelio a la persona y a que ella pueda pues contemplar su pecado y reconocer a Cristo también como Salvador. Entonces estamos en un mundo donde hay esa guerra, es una guerra ideológica, es una guerra que no es material, pero es una guerra que como cristianos estamos llamados a librar, a prepararnos para que podamos precisamente mostrarles a ellos su necesidad de un Salvador. Con lo que ahí en la parte aplica también, todos los cristianos, conscientes o no, estamos en una guerra espiritual, donde el principal enemigo que tenemos es nuestra propia carne. Eso es importante tenerlo claro. A veces pensamos que nuestros enemigos son externos, hay gente que le echa la culpa al diablo, por ejemplo,
Es que yo caí en una tentación porque el diablo me tentó. Es que yo tengo una suegra difícil. O es que mi esposa, no, si yo tuviera una mejor esposa, yo sería un mejor hombre de Dios. Y a veces en esa lucha de los pensamientos, así empieza una infidelidad. Si yo estoy pensando todo el tiempo, es que el problema en mi casa es mi esposa. Es que ella, si ella fuera más piadosa, si ella fuera más paciente, si ella fuera más amable, las cosas serían diferentes. Entonces, en el terreno de la mente, empiezo a considerar, tal vez si el problema es ella, pues mejor cambiarla a ella. Y empieza precisamente Satanás a lanzar sus dardos, ¿cierto? La situación, ¿sí? Sí, en otros casos, pues también algunos terminan echándole la culpa a Dios, ¿no? O hasta también. Porque dicen, no, yo fui predestinado para eso. O también, sí. Sí, hay un extremo, ¿no? Hay un extremo también de la soberanía de Dios donde algunos dicen, bueno, pues el que se va a salvar y pues si yo sigo pecando es porque estoy predestinado al infierno. Pero no asumen la responsabilidad que Dios mismo les demanda de arrepentirse y de creer. En última, solo el Señor sabe quiénes realmente le han recibido, quiénes realmente han recibido esa predestinación, pero es nuestra tarea vivir en el plano precisamente de nuestra responsabilidad. Entonces, algunos dicen, no, es la situación financiera. Si yo tuviera plata, no tuviera más problemas. Si yo no tuviera que pagar tanto arriendo, tuviera casa propia, pues ya estuviera mejor. Pero curiosamente llega la casa propia o llega alguna mejoría en el estado financiero, los problemas siguen siendo los mismos. Porque el problema no está afuera, el problema está adentro. Algunos piensan, no, las tentaciones, es que lo de afuera, es que vivimos en un mundo donde las mujeres se visten muy mal, es que es muy difícil, yo no puedo porque las mujeres se visten mal, es culpa de ellas. O algunos dicen, no, pues las enfermedades, es que si yo tuviera buena salud, yo estaría en la iglesia siempre. O algunos dicen, bueno, las aflicciones de este mundo, las dificultades, pero debemos aprender a reconocer, parte de ser un cristiano maduro en la fe, es reconocer que tenemos un problema interno. El mayor enemigo está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. No es el problema la iglesia, no es otro hermano en la fe, no es mi esposa, no es la situación externa a nosotros, soy yo soy el problema. Y debemos entender eso para que podamos pelear la guerra espiritual correctamente. No buscando culpables, sino más bien reconociendo que nosotros mismos necesitamos del Señor. Coloqué ahí, pero la realidad es que nuestra mayor batalla tiene que ver justamente con doblegar nuestra carne a la voluntad del Dios de los ejércitos. La guerra espiritual se lucha doblegando la carne y buscando al Señor. Es interesante porque ha habido mucha distorsión en ese término de guerra espiritual, ¿no? Mucha gente piensa que la guerra espiritual es como entrar ahí a machacar, a atar al diablo, a zapatear, a reprender, ¿cierto? Pero la Biblia nunca dice eso. De hecho, el texto que más se utiliza para hablar de la guerra espiritual nos dice puntualmente que la forma de lucharla es vistiéndonos de la armadura de Dios. Nunca dice que nosotros somos los que vamos a luchar frente a frente con el mundo espiritual, porque no podemos hacer eso. El único que puede luchar contra ese mundo espiritual es Dios. Por eso el mandato es vístanse de la armadura de Dios. O sea, encuentren refugio en el Dios de los ejércitos y Él peleará por ustedes. Miremos Efesios capítulo 6. Todo ese capítulo realmente es una exhortación precisamente a los creyentes a vivir conscientes de la guerra espiritual, pero también peleándola de la manera correcta. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por esto tomen la armadura de Dios que les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz.
Sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios contenido en el Evangelio. Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno. Amén. Es interesante, ¿no? Todo lo que menciona ahí Efesios capítulo 6 no son cosas físicas. ¿De qué está hablando ahí? De la verdad. Está hablando de la justicia, del evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración, ¿cierto? No son cosas materiales. No es una guerra física. Es una guerra que se libra precisamente entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás. Entonces la guerra espiritual, ¿sí? La espada, pero la espada que es la palabra, ¿cierto? Pero todo se menciona siempre en términos espirituales, ¿cierto? Entonces, tratar de hacer una guerra espiritual en el mundo físico, digámoslo así, tratando de entrar, como dicen algunos, voy a entrar en un éxtasis, en una cosa, a meterme allá, a pelear cara a cara con los demonios, con las potestades y todo eso, pero realmente nunca es el propósito del texto. Más bien lo que nos está instando es vístanse del Señor, llénense de Él, que puedan tener la palabra como la espada que defiende, que ataca, que puedan tener el escudo, el yelmo, que puedan estar protegidos por el Dios de los ejércitos para que sea Él precisamente el que afronte y venza a ese mundo espiritual. Hay una historia que me gusta mucho, está en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a hacer algo, vamos a leer un versículo cada uno. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Esa historia me encanta porque es sobre el rey Josafat, un rey de Judá, que vemos que le llegó la noticia de que tenía que enfrentar una guerra. Y vamos a ver precisamente en ese pasaje cómo este rey Josafat libró esa guerra, no en sus fuerzas, sino de la mano de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Todo. Casi todo. Vamos a leer hasta el versículo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo:
Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisisteis que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. En pago de eso, ahora nos atacan para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? ¿Por qué en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros? No sabremos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subieron de la cuesta. He aquí que ellos subieron por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Tremendo eso, ¿no? Cuando le dieron la noticia de que iba a venir una guerra fuerte, grande, el pueblo de Moab y los amonitas venían contra él. Pues ellos obviamente se iban a asustar, como no se iban a asustar. Dos pueblos los iban a atacar, 2 contra 1. ¿Cierto? Eran muchos, de hecho el mismo pasaje nos muestra que era una multitud muy grande, ¿cierto? Pero que llevó el Señor a Josafat a reconocer. Lo vemos ahí en el versículo 12, dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Josafat en este punto estaba rendido. Señor, solamente tú puedes sacarme este meollo en el que me encuentro. En esta situación tan difícil, con este pueblo tan grande en mi contra, solo un milagro tuyo puede realmente darme victoria en medio de esta situación. Y lo interesante también es que vemos que el Señor le dice, verso 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Sino de Dios, muy bien, ¿cierto? En el verso 15. Entonces no debían temer, no debían amedrentarse delante de la multitud tan grande, porque la guerra no era de ellos, era de Dios. Es exactamente lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Es cierto que hay principados, es cierto que hay potestades, hay huestes celestiales, eso habla de ejércitos de maldad espirituales que existen, que son reales aunque no los veamos, ahí están. Pero ¿cómo peleamos contra esa multitud tan grande? Precisamente de la mano del Señor. En oración, en ayuno, reconociendo que necesitamos a Dios, derramando nuestras almas también, como cantábamos al principio del servicio,
buscando continuamente que sea el Señor el que nos sostenga, para que de esa manera podamos librar una guerra que en nuestras fuerzas es imposible. Y así deberíamos vivir también la vida cristiana. La guerra espiritual tiene que ver principalmente con eso, con caminar en dependencia a Dios, doblegar nuestra carne, que nos cuesta, realmente rendir nuestros corazones delante del Señor para que sea Él. Y vemos más adelante, ustedes pueden terminar de leer la historia ahí en 2 de Crónicas 20, que el Señor les dio la victoria. Y eran pueblos guerreros, pueblos que era una multitud enorme, pero precisamente para que quedara claro que la salvación es del Señor, que es Él el que les da la victoria en medio de la guerra, pues el Señor permitió que fuese de esta manera. Entonces coloqué también ahí en la parte de razones, si un soldado en guerra se descuida por un minuto, esto puede costarle la vida a él, a sus compañeros de milicia e incluso puede significar la derrota para toda la nación. Es por esto que las disciplinas espirituales no son simplemente una opción, sino un mandato y una necesidad para todos los cristianos en guerra. Si estamos en una guerra espiritual, no nos podemos descuidar, hermanos. No podemos tener vidas raquíticas de oración. No podemos tener vidas flojas de lectura de la palabra. No podemos tener vidas donde continuamente no estamos alabando al Señor, porque esos son los medios de gracia que el Señor nos ha establecido para que crezcamos, para que peleemos la buena batalla, como Pablo también le decía a Timoteo. Entonces pregúntate a manera de reflexión, ¿tú estás viviendo como un soldado de Jesucristo? ¿Tú estás viviendo consciente de que hay un mundo espiritual real que solamente Dios puede vencer y que solamente cuando tú encuentras refugio en Él puedes experimentar la victoria? Deberíamos pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir vidas en las que desarrollamos esta mentalidad de soldados. Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 18. Vemos ahí una exhortación también para los cristianos acerca de cómo deberíamos conducirnos en esta tierra. Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 18. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Interesante eso, ¿no? Le está escribiendo a una iglesia y le está diciendo, despiértate. Como cristianos debemos estar despiertos. No debemos estar adormecidos espiritualmente, pensando, bueno, pues yo puedo vivir un día sin orar. Yo puedo vivir un día sin, ¿por qué siempre hay que leer la Biblia? Hoy no. Y cuando alguien piensa así, inmediatamente se pone en peligro. Es como ponerse un blanco para Satanás, para sus enemigos, que lleguen y le tiren un flechazo por causa precisamente de su negligencia. Cuando vemos en la palabra de Dios que los cristianos descuidan sus disciplinas espirituales, cuando no hacen lo que Dios les ha llamado a hacer, eventualmente terminan pecando, ¿sí? Es como si un cristiano dijera, me voy a quitar la armadura de Dios, me voy a poner la armadura de la carne, ¿cierto? Inmediatamente va a ser débil y va a ser derrotado, ¿cierto? Sí, y a ese soldado justamente estaba en zona de guerra. Sí. Entonces, parte de tener una mentalidad de soldado es estar despierto, es estar atento. La Biblia dice que debemos velar. No sabemos en qué momento también ha de regresar el Señor, y la actitud de nosotros debe ser de continua velación, de continua atención, buscando precisamente al Señor genuinamente en nuestras vidas. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 12, luego de hablarle Pablo a Timoteo de los peligros de amar al dinero, vamos a ver que ahora le da un consejo.
y le dice cómo él debería vivir en medio de este mundo caído. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 11 al 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, estamos en guerra. Estamos en una batalla donde solamente vamos a poder salir bien librados si el Dios de los ejércitos está llenando nuestros corazones, nos está dirigiendo para que vivamos una vida cristiana que le honre. Por lo que hay una frase para meditar, dijo el pastor John Piper: mientras no sepas que la vida cristiana es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. La oración, la lectura de la palabra, las alabanzas, incluso venir a la iglesia, son disciplinas espirituales que necesitamos en nuestra vida y que sin ellas pues llegamos a ser muchas veces blanco del enemigo. La parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Bueno, yo les envié los videos, uno de ellos se llama Jehová de los Ejércitos, del pastor Hiram Sida, y otro se llama Guerra Espiritual, del pastor Charles Spurgeon. Pueden ver los videos y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. También les compartí un artículo que se llama Despierto y en Guerra, del Ministerio Coalición por el Evangelio. Pueden leerlo y meditar en cómo podemos crecer en una relación de soldado a comandante en jefe con Dios. O sea, aparte de la mentalidad de soldado, es pensar en cómo agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es el Señor. Entonces, ¿cómo crecemos precisamente en esa relación? Tercero, coloqué cómo impacta tu vida devocional meditar en que hay toda una legión de fuerzas armadas espirituales en tu contra y que solo puedes combatir contra ellas vistiéndote de la armadura de Dios. Pensar en todo eso yo creo que debería llevarnos a correr. Yo creo que si por un momento el Señor nos permitiera ver todas esas huestes espirituales de maldad, todos esos principados, todas esas potestades, si los viéramos por un minuto, yo creo que sería suficiente para salir corriendo a buscar al Señor. Señor, ayúdame porque este mundo espiritual contrario a ti es real y realmente me quieren destruir. Creo que hasta diría, es tan malo que hasta por acá hay de eso. ¿Cierto? Y correríamos realmente al Señor. Lo buscaríamos reconociendo que solamente Él nos puede proteger de este mundo de maldad. También coloqué ahí, estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que es evidente que tienes la mentalidad de un soldado. La mentalidad de un soldado, de alguien que sufre penalidades, de alguien que no se enreda en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, sino más bien que vive para las cosas celestiales, que su mayor preocupación es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a poder vivir de esa manera. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta sobre la temática de hoy. ¿Sí, hermana? Bueno, mirando, digamos, cómo está el mundo, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha de venir. O sea, las cosas cada día van a estar peor. Nosotros hemos sido privilegiados en tener el conocimiento y en poder llenarnos de todas estas armas que Dios nos ha dado para poder vencer. Y como decía el pastor, o sea, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Entonces nosotros tenemos que tener, a pesar de la tribulación de cada día o lo que venga, porque lo que va a venir, o sea, uno ya sabe cómo están las cosas y cómo viene el mundo, tenemos que llenarnos de todo eso para poder tener esa paz y poder vivir, porque si no vamos a entrar en una zozobra, en una,
digamos, unos nervios que usted va a tener tribulación y no va a poder enfrentar nada, o se va a comportar a como está el mundo, ¿no? No, realmente es muy importante este tema y que le pidamos al Señor que nos dé de la gracia precisamente de crecer en esas disciplinas espirituales, porque solamente llenos de Él vamos a poder realmente enfrentar todo lo que este mundo pues cada vez más quiere inculcar y hacer creer a las personas, ¿no? Entonces, ¿sí iba a decir algo? Sí, bueno, me causaba curiosidad porque algo que termina esta frase que dice: mientras no sepas que la vida cristiana es una guerra, y la palabra de Dios nos habla de un soldado. Miraba yo que un soldado cuando va a la guerra o cuando está en el monte nunca suelta su fusil, siempre anda con su fusil. Ahora nosotros, si lo llevamos a nosotros ¿qué debemos de hacer? Es nunca soltar la oración. Siempre, en todo momento debemos de estar orando, pidiendo que esta guerra en la cual nosotros estamos combatiendo, así como un soldado va a la guerra y tiene que no soltar su fusil, así tenemos que nosotros llenarnos también de eso, de poder tener esa oración constante con Él, ¿sí? Todos los días, en cada momento, a toda hora, porque un soldado, cuando un soldado llega al batallón, lo primero que le dicen es que la responsabilidad de él es su fusil. Por eso es que él nunca lo suelta, él siempre lo mantiene ahí. Entonces así nosotros tenemos que ser en la vida cristiana, es siempre tener ese poder de la oración, es el que combate muchas cosas espiritualmente. Sí, es una realidad, ¿no? Y es pedirle al Señor que nos ayude, dice la palabra también, orad sin cesar, ¿no? Quiere decir en todo tiempo una actitud de oración, de búsqueda del Señor, para que podamos realmente combatir en este mundo donde los días realmente son malos, ¿no? Como leímos en Efesios. Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder refugiarnos siempre en el Dios de los ejércitos en medio de las batallas que enfrentamos en nuestras vidas cristianas. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos meditar, Señor, en este atributo, en este título que tú mismo te has asignado, Señor, que tú eres Jehová de los ejércitos, que tú eres el comandante en jefe, que tú eres el que gobierna, Señor, aún sobre los ejércitos celestiales. Padre, ayúdanos a reconocer que solamente tú puedes protegernos de esa multitud tan grande de fuerzas malignas, Señor, que sabemos que son reales porque tu palabra así nos lo enseña. Padre, que cada día podamos correr hacia ti buscando refugio, buscando estar amparados siempre bajo tus alas. Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas de tal manera que seamos conscientes, Señor, que la batalla que tenemos no es contra cosas externas a nosotros, no es contra otra persona, no es contra un familiar, contra alguien que tal vez nos parece que nos hace la vida difícil. Más bien, Señor, ayúdanos a reconocer que la batalla que tenemos es primeramente en nuestros corazones. Esa batalla entre la carne y el espíritu solamente puede ser ganada, Señor, con una relación contigo, con una relación en la que nosotros andemos en el espíritu, que en vez de embriagarnos con vino, Señor, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos llenos de tu palabra, seamos llenos de ti, Señor. Padre, ayúdanos a crecer, a tener vidas fuertes de oración, a tener vidas fuertes de lectura de tu palabra, porque sabemos, Señor, que es la única manera de combatir esa guerra espiritual, esa guerra ideológica que se está viviendo en este mundo caído, Señor. Padre, ayúdanos a hacer luz en este mundo, ayúdanos a mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, como personas que te conocen, que aplican las escrituras en todas las áreas de su vida. Padre, que seas tú obrando siempre en nuestras vidas y ayudándonos a reconocer, Señor, que te necesitamos en todas las batallas que libramos, Señor. Solamente tú nos puedes defender, solamente tú, Señor, nos puedes ayudar para que podamos, Señor, tener la victoria en nuestras vidas.
Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones, ayudándonos a reconocer nuestra fragilidad, nuestra necesidad de ti y sobre todo, Señor, ayudándonos a aplicar tu palabra en nuestras vidas. Oramos para que esto que acabamos de estudiar, Señor, pueda ser real en nosotros, pueda transformarnos y pueda llevarnos, Señor, a vivir una vida que te honre y que te exalte solo a ti. Señor, oramos cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.